A ver, estas fallas llovió unos cuantos días y esto, como podéis saber, para la gente que vende buñuelos es un problema, ¿vale? Porque dejas de bajar a por los buñuelos y entonces tienes una caída importante de la facturación. Y a estos señores se les ocurrió telebuñuelo. Entonces te llevaban los buñuelos a casa. ¿Te cobraban un poquito más? Pues yo, que soy muy preguntón, me bajé el último día y le dije, bueno, ¿y cómo ha ido lo del telebuñuelo? Y dice, hemos vendido el doble que cualquier otro año. Claro, pues también es verdad que decir, era una condición muy concreta, o sea, en una época donde no hubiera llovido, posiblemente telebuñuelo no hubiera funcionado. Es como lo que nos ha pasado ahora con la crisis. A ver, el modelo que hemos utilizado nosotros de recortar el gasto público, etcétera, es un modelo copiado de Canadá que les funcionó muy bien en los años 80. Hicieron un recorte muy importante del gasto público y entonces mejoró mucho la competitividad de sus empresas. ¿Pero por qué? Pues porque no todo el mundo estaba recortando el gasto público. Si toda Europa se pone a recortar el gasto público, lo que hace es que nadie está haciendo demanda de productos, ¿vale? Es decir, hemos ido un poco de coger la fórmula, esto a Canadá les funciona, venga, nosotros también, los franceses, nosotros también. Y al final, ¿qué pasó? Pues que con estas estamos. Bueno, emprender. Yo creo que la frase que mejor indica cómo emprendemos es esta. Vamos a saltar de la acantilado y ya trataremos del tema de la gravedad después, ¿vale? Así es como tratamos la mayoría de las empresas. Nos tiramos y, bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces, para vosotros, ¿qué pensáis? Los que estáis emprendiendo, ¿habéis emprendido? ¿Qué tal los planes de negocio? ¿Verdad? Yo doy clases de planes de negocio, ¿vale? Pero yo doy clases de planes de negocio a multinacionales. Para una multinacional posiblemente sí que tiene sentido, más que nada por la burocracia, el tema del plan de negocio. Pero para una startup, el meterse en esos planes de negocio que nos han vendido es un suicidio, ¿vale? Entonces, no te preocupes. Vamos, estos son los emprendedores, estos son a los que hay que educar. Vamos. Bueno, esta no es la forma de funcionar para un emprendedor. Entonces, cuando os planteéis, oye, voy a emprender, pues tal, el plan de negocio, las 50 páginas, no, ni borrachos, ¿vale? El plan de negocio lo que es una herramienta para pensar. Entonces, lo importante no es escribir el plan de negocio y hacer un análisis súper exhaustivo. Lo importante es pensar por qué vamos a hacer cada una de las cosas en nuestro plan de negocio. Entonces, para mí, ¿cómo veo yo una startup? Y esto quizás es un poco lo que rompe. Para mí, una startup o una nueva empresa de nueva creación es una organización temporal. Esa es la primera palabra, ahora lo veremos. Diseñada para descubrir, otra palabra importante, un modelo de negocio rentable y escalable. Una startup es una organización temporal. Es decir, cuando montéis una empresa, no hace falta montar todos los puñeteros puestos que en un organigrama a priori vas a poder llegar a tener. Es decir, tú estás montando, si lo quieres ver así, un grupo guerrillero que se va a dedicar a explorar. ¿A explorar qué? A explorar un mercado donde puede o puede que no haya dinero. Entonces, no tiene mucho sentido que te dotes de un director de marketing, un equipo de ventas de 6 personas, un no sé qué. No, esto no funciona así, es justo lo contrario. Bueno, yo sigo con lo mío. ¿Ha tenido un calentón? Sí, yo creo que necesita hacer una... Vale. Bueno, lo que os decía, lo importante es la palabra primero temporal, es decir, lo que la empresa que montéis al principio no tiene por qué ser la empresa que va a acabar siendo. La segunda importante, descubrir, ¿vale? Olvidaros del rollete de que tú te generas tu plan de negocio con cómo crees que va a ser el mercado y entonces ¡pam!, te pones a ejecutar el plan de negocio. Y ahora en el segundo semestre hay que hacer no sé qué y en el tercer semestre hay que meter 2 comerciales. No. O sea, lo que vamos a hacer es dedicarnos a descubrir, a explorar, ¿vale? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al principio no estamos hablando de vamos a ganar dinero desde el primer día. Esto es una de las cosas, de hecho, a una de las startups con las que trabajo los llevé a hablar con un fondo de inversión de la muy vieja escuela. Manejan unos 500 millones de euros, o sea, tienen pasta, pero son de la muy vieja escuela, ¿vale? Son de los que compraban edificios, etcétera.
Y cuando el CEO de esta startup le dijo, no tenemos planes de ganar dinero los 2 primeros años. Dice, pero no hay posibilidades. Y dice, sí, posibilidades por un tubo, pero no quiero ganar dinero los 2 primeros años. Claro, se le pusieron los pelos de punta, pero así, ¿vale? Parecía punky. ¿Y esto por qué es? Porque durante los 2 primeros años lo que estaba haciendo este emprendedor, y a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, es su estructura era lo más concentrada posible. Y lo que estaba haciendo era explorar cuál era el modelo de negocio. Porque cuando tú estás trabajando en una gran empresa, lo que suele pasar es que tú tienes bastante claro quiénes son tus clientes, tienes bastante claro lo que necesitan, tienes bastante claro cómo mejorar el producto, entonces te dedicas a ir mejorando, a ir haciendo cositas un poquito mejor. Pero cuando eres emprendedor no tienes ni puñetera idea de nada, no tienes ni puñetera idea de si esto le va a interesar a alguien, no tienes ni puñetera idea de qué le interesa al cliente, no tienes ni puñetera idea de si esa es la mejor forma de venderlo o no, no tienes ni puñetera idea de si esa es la mejor forma de cobrarlo o no. Entonces, ¿para qué puñetas te vas a montar una super empresa y gastarte no sé cuántos 1000 euros en algo que no tienes ni idea? Pues hay otra forma de trabajar, ¿vale? Entonces, esto es la primera cosa que os quería transmitir, es que una startup no es una empresa, una gran empresa en pequeñito, ¿vale? Sin embargo, todas las empresas que pasan por mis manos empiezan con el concepto de somos una gran empresa en pequeñito, lo que pasa es que acabamos de abrir, no, ¿vale? Esto tiene implicaciones luego divertidas, ¿vale? Y es que tú eres un emprendedor y estás montando tu negocio, y entonces las empresas van pasando por distintas fases. Y llega un momento donde tu organización temporal se tiene que convertir en una organización ya para siempre. Y entonces es cuando viene la gente de empresa, los que llevamos corbata, que somos unos pesados. Y entonces empiezan que si hay que poner la ISO 9001, que si hay que diseñar procedimientos, que si no sé qué. Y entonces cuando el emprendedor se empieza a cortar las venas, ¿vale? Pero es normal. Entonces, si eres un emprendedor y realmente eres lo que ahora está muy de moda hablar de un emprendedor en serie, es tu momento de largarte, perfecto, si no pasa nada, quiero decir, tú tienes una participación accionaria en la empresa y te largas. Esto es una de las decisiones que hay que tomar. Vamos a ser creativos y a descubrir el modelo. ¿Cuánto tiempo o cuándo se supone que estás preparado para el paso de bueno, en algún momento tiene que venir ya, tiene que convertir en una gran empresa? ¿Eso depende de la propia evolución del negocio? ¿O qué percepción, qué es lo que influye el emprendedor? Para mí, cuando has encontrado un modelo repetible de ventas, y esto de repetible es una palabra muy importante, porque normalmente las primeras ventas que se hacen como emprendedor son heroicas, ¿vale? Y la palabra que los define es heroica, es decir, es cero repetible. Has encontrado uno después de pelearte 6 meses, no sabes exactamente cómo lo has vendido. En el momento que tienes un modelo de venta repetible, que tienes un producto que ya es más o menos producible en serie, y además cuando empieza a ser necesario, empiezas a crecer, y a partir de determinado tamaño de cualquier empresa empieza a ser necesario cierto control y cierto orden. Ahí es cuando te lo tienes que empezar a plantear, ¿vale? Aquí ya depende de la empresa, del nicho, etcétera. En fin, yo voy a seguir de oído, ¿vale? Si quieres darle la vuelta para que me acuerde y no se me olviden cosas. A ver, otra de las cosas importantes. De la mano de esto que hemos estado hablando, lo que sucede es que nuestro diseño de los productos o de los servicios que vamos a hacer sigue un poco esta filosofía. Es decir, yo diseño el producto que creo que el cliente va a querer y lo llevo al mercado. Con lo cual lo que nos acaba pasando es que alguna vez sí que es lo que quiere, pero la mayoría de las veces no. My name is Umi Kazrina. I like her. Why do you like her? She wears earrings, she ties a ponytail, she's pretty. What do you wish you could say to her? Do you want to come on a date to a romantic dinner? And does she know you like her? No, I keep it a secret. Why? I don't want the whole world to know. Why not? Because everybody will laugh at me. Why should they laugh at you? Huh? Why should they laugh at you? She doesn't like me. She doesn't like you? My name is Umi Kazrina. Who's your best friend? Dana.
Han Hongmei, do you like him? Do you have a boyfriend? Who's your boyfriend? Han Hongmei. ¿Vale? Entonces lo que deberíamos buscar es lo que se llama el prototipado, ¿vale? Es decir, es una cosa que todo el mundo tenemos muy claro, pero que luego realmente no lo aplicamos en el mundo de los negocios. Es decir, hay que construir una primera versión de un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable no es el superproducto ya acabado, perfecto, ¿vale? A mí hay una frase que me gusta mucho del mundo de las startups, que dice que si cuando lanzas tu producto no estás absolutamente avergonzado de lo que has hecho, es que lo has lanzado tarde, ¿vale? Tienes que estar absolutamente avergonzado, decir, madre mía, menuda castaña, esto no lo va a comprar ni Dios. Perfecto, lo has lanzado en el momento correcto. No es lo habitual, ¿vale? Todo el mundo somos súper perfeccionistas y queremos que nuestro producto sea perfecto. Con lo cual, al final, lo que pasa es que has construido un producto perfecto para ti, pero que no tienes ni puñetera idea si es perfecto para el cliente. Entonces, el planteamiento es lo contrario. Vamos a iterar. Vamos a lanzar una primera versión de este producto mínimo viable, se lo vamos a dar a un cliente, a una serie de clientes, y digo clientes, no digo beta testers, ni gente que lo pruebe, digo clientes, gente que haya pagado por él. Porque desgraciadamente el feedback de alguien que no ha pagado por algo, pues será positivo normalmente, etcétera. Un poquito, quiero decir, no necesariamente que haya pagado el precio completo de lista de lo que queréis que sea vuestro producto final, pero tiene que haber pagado por él. Recoges el feedback del cliente y entonces empiezas a analizar, ¿vale? Un tema muy importante, no hagamos lo que hacemos siempre en las grandes empresas, ¿vale? Mandamos a nuestros comerciales a que hablen con el cliente y te dice, oye, me ha dicho fulanito que hay que incorporar no sé qué característica en tu producto. Y entonces, vale, pum, y lo metes, una característica. Oye, me ha dicho fulanito que también le hace falta no sé qué, otro cliente. Vamos, otra característica. Con lo cual, ¿qué es lo que acaba pasando? ¿Habéis visto el episodio aquel de los Simpsons que le piden a Homer diseñar un coche? Pues eso es lo que acaba pasando, ¿vale? Entonces hay que hacer justo lo contrario. Es decir, vosotros como startup no estáis en posición de, no tenéis un equipo productivo, un equipo de ventas enorme, con la capacidad de rediseñar cada vez un producto. Entonces tenemos que hacer justo lo contrario. Tenemos que encontrar, no tenemos que adaptar nuestro producto a los clientes, tenemos que hacer lo contrario, tenemos que encontrar los clientes que quieran nuestro producto. A menos que te encuentres 6 clientes, 7 clientes que te digan exactamente lo mismo a todos. Si 7 clientes te dicen exactamente lo mismo a todos, es que estás delante de una característica que le hace falta a tu producto. Pero solo si hay 6, 7 clientes. Si no, normalmente lo que estás haciendo es construir el coche de Homer. Acordaos de la imagen del coche de Homer, ¿de acuerdo? Entonces, al final, un poco el mensaje de esto es que lo importante en esta primera fase es la viabilidad, no la rentabilidad, ¿vale? O sea, no os planteéis ser rentables al principio, no es necesario. De hecho, con lo del prototipado hay una cosa muy divertida que hago. Cuando me contratan para hacer workshops para grandes empresas en diseños de planes de negocio, el lanzamiento de nuevos productos y tal, les hago un ejercicio que es muy divertido y que además demuestra lo patanes que somos todos, yo lo he hecho igual de mal que lo hacen ellos ahora, que es, les doy, los parto en grupos de 4 y les doy un manojito de espaguetis, cinta esta blanca de carpintero de pegar, y no sé cómo se llaman ahora, las nubes estas de algodón, ¿sabéis? Estas cositas que son rosas, y entonces les doy 18 minutos para construir la estructura más alta que puedan con eso, con la condición de que la nube esté en lo más alto. 18 minutos. ¿Sabéis lo que suele pasar en todas las ocasiones? Los primeros 4 minutos, 3, son por saber quién es el director general de Spaghetti S.A. ¿Vale? Hay una auténtica pelea por saber quién es el director general y tal. Entonces, una vez ya se ha decidido quién es el director general, empezamos a pensar. ¿Y cómo debería ser la estructura? Pues la base debería ser tetraédrica. Oye, no, pues mira, tal, no sé qué. Más o menos en el minuto 12 acuerdan cuál es la estructura correcta para la torre de espaguetis.
el minuto 14-15 acaban su estructura y entonces llegan y hacen, ¡pam!, ponen la nube encima. ¿Y sabes lo que pasa? Que hacen todas. Entonces tienen 2 minutos normalmente para construir eso. Y suelen hacer unas castañas. O sea, lo más alto que suelen levantar es así. ¿Y sabéis lo que hago después de esta experiencia religiosa que a la gente les llama bastante la atención? Les pongo un vídeo de cómo lo hacen los niños. ¿Sabéis cómo lo hacen los niños? Llegan y se ponen a construir, se les cae, ¡pum!, lo hacen, ¡pum!, ¡pum! Y en el minuto 18 suelen haber hecho una estructura como 2 veces más alta que cualquier adulto. ¿Vale? Porque muchas veces no es tan importante planificar. Planificar es importante, pero no hay que obsesionarse con ello. Entonces, de hecho, hay un gráfico muy divertido que muestra, hay un señor que se ha dedicado a estudiar por todo el mundo qué alturas consigue cada gente en esto en función de sus perfiles. El único que construye mejor que los niños son los arquitectos, menos mal. Pero normalmente los directores generales, por defecto, siempre acaban teniendo los directivos en general, suelen construyendo muy, muy bajo. Prototipar, ¿vale? Es decir, lo importante es trabajar. Y después lo siguiente, y que es muy, muy importante y que a veces se nos olvida, es, y va un poco de la mano, si hemos hablado de que tenemos que hacer ese planteamiento con el producto, de ir explorando, etcétera, hay que hacer lo mismo con los clientes, ¿vale? Porque tú cuando vas a hablar con los clientes no tienes ni puñetera idea qué es lo que hace Tilín, ¿vale? Hasta que no has hecho 5 o 6 ventas, no sabes qué es exactamente la forma correcta de vender tu producto. Entonces, tenemos que aprender a hacer esa venta. Entonces, tendremos que dedicarnos a, primero, a averiguar qué es lo que de verdad, el trabajo que necesita el cliente que resolvamos. Eso es muy difícil, ¿vale? Porque lo normal es que tú te imagines cuál es el trabajo. Entonces, llegas ahí al cliente, si lo has hecho bien, llegas al cliente y le dices, pues te voy a vender no sé qué que resuelve no sé qué trabajo. No. Llegas al cliente y preguntas, mira, creo que el trabajo que necesitas es esto, creo que lo que te pasa es esto, confírmamelo. ¿Vale? Entonces normalmente te da guantazos hasta en el carnet de identidad, te da ahí con la gorra así, pero por lo menos te cuenta. ¿Vale? Y entonces averiguas qué es lo que de verdad necesita. Y entonces cuando eso lo has hecho con varios clientes, entiendes de verdad qué es lo que necesitan, qué producto necesitan y sobre todo cómo venderlo. ¿Quién toma las decisiones? Es decir, como os decía antes, en lo de las farmacéuticas, esto lo han hecho por ensayo y error, que al final es la forma. Pero hasta averiguar todos los actores en la compra, ¿vale? Les ha costado bastante. Pues para nuestra startup deberíamos hacer más o menos lo mismo. Perdone que le moleste, tiene... No, perdone que le moleste, tiene hijos en edad escolar. Sí, perdone que le moleste, tiene hijos en edad escolar. Sí, vale. ¡Qué tío más feo! Hola, buenas tardes, perdone que le moleste. ¿Tiene usted hijos en edad escolar? Pues sí, concretamente tengo un hijo en edad escolar. Ah, muchas gracias. Esto... No. ¿Qué quiere usted, jovencito? Sí, buenas tardes, perdone que le moleste. ¿Tiene usted hijos en edad escolar? Hombre, que sí, que ya le he dicho que tengo un hijo en edad escolar. Sí, pues entonces la suerte ha llamado a su puerta, porque precisamente traigo aquí una enciclopedia que viene muy completa en todas las materias y le será de gran ayuda, ya que esta enciclopedia con los lomos y el cuaderno... Venga, pase, jovenzuelo, pase, ande, pase. Venga, ande. Pues muchas gracias, porque hace un frío polar. Pero hombre, ahora que me fijo, si lleva usted los dedos dígitos desprotegidos y sin guantes. Yo no tengo guantes. No se preocupe, hombre, un joven con esta proyección social como la suya. Tengo yo aquí unos guantes que son de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior, hechos por mi señora santa esposa, que se lo voy a dejar por ser usted por 1000 pesetas. Ya, pues porque son hechos a mano y tienen buena pinta, ya que los ha sacado me los quedaré. Se los pongo yo. Bueno, ¿y de la enciclopedia? ¿Qué? Es que se me va el santo al cielo. ¿Qué enciclopedia, joven? Ah, ya no sé por dónde iba. Buenas tardes, perdone que le moleste. ¿Tiene usted hijos en edad escolar? ¿Otra vez? Pero hombre, no sea usted perma, que ya le he dicho que sí que tengo un hijo en edad escolar, gordo pilo. Un hijo tengo.
Ah, pues entonces la suerte ha llamado a su puerta, porque aquí le traigo esta enciclopedia muy buena, que le será de gran ayuda a su hijo, ya que viene completísima en todas las materias. O sea que Ya vende usted enciclopedias, vende usted muchas, hijo mío. ¿Tiene usted familia? No, no vendo ni una, y familia no tengo. Tenía una novia, pero me ha dejado. Claro, está usted solo, abandonado. Pues estará usted todo el día pegado a la televisión, ¿no? Uy, si no tengo televisión. Pero, hombre, un joven con esa proyección social. Menos mal que tengo yo aquí un televisor de 20 pulgadas, de lo bueno mejor, de lo mejor, lo superior, que se lo voy a dejar a usted por 25.000 pesetas, ¿eh? 25.000 pesetas, pues es un esfuerzo. Aquí voy a ponerle la Y la casa. enciclopedia además viene forrada en piel y junto con los 12 tomos regalamos un apéndice muy Bueno, completo. pues le voy a ayudar a llevar el televisor al coche, ¿eh, hijo? Uy, si no tengo coche, si he venido del autobús. Pero, hombre, un joven con una proyección social tan grande como usted, menos mal que tengo aquí la llave de un Gordini de segunda mano, que un coche de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior, que se lo voy a dejar en 350.000 pesetas, hijo. Ya, pues no sé. Y Vale, venga, sígame, hijo. de la Dígame. enciclopedia además la puede pagar en cómodos plazos. ¿Tiene usted hijos en edad escolar? Perdone que le moleste. ¿Cuánto dice que vale esa magnífica enciclopedia, jovenzuelo? 100.000 pesetas. 100.000 pesetas por la enciclopedia Lomo de Pie. Pues mire, casi que me la voy a quedar para mí. Aquí te pillo, aquí te Ya. mato, ¿eh? Oiga, Y nada, 100.000 pesetas, pues mire, como es el coche, tal, la televisión, pues deme usted 150.000 y amigos. 150.000, pues vengo a de cobrar 65.000, que es mi sueldo. Pues traiga. Y no- Nada, no se preocupe, ya me dará usted lo que sobran los cómodos plazos. Y cuando me traiga usted el resto, se lleva usted la televisión y el coche. Ale, adiós, puerta. Oiga, que es que no tengo carne de conducir. ¡Por Dios! Y por último, y con esto acabo, hay un último tema importante, y es que identificamos lo que se llama los supuestos o las hipótesis que hemos diseñado para nuestro negocio, ¿vale? Hay un montón de cosas que en nuestras empresas, cuando las abrimos, hemos diseñado pensando que esto va a ser así, ¿vale? Por ejemplo, hemos diseñado nuestra empresa pensando que esto los clientes de 15 años lo van a comprar porque a todos les encanta comunicarse con los móviles, ¿vale? Esto es lo que se llama una hipótesis. Y el problema es que normalmente construimos toda nuestra empresa sobre esta hipótesis. Y normalmente, si utilizamos la forma tradicional de emprender, acabaremos generando el producto, etcétera, lo haremos todo hasta el final y entonces lo llevaremos al mercado. Joder, pues es que a la gente de 15 años esto le da exactamente igual. Resulta que ya no utiliza los SMS, que todos utilizan el WhatsApp o no sé qué. Entonces, lo que deberíamos hacer es es bastante difícil porque es algo que tú has asumido que es así, pero hacer una especie como de ejercicio de introspección y a ver cuáles son los supuestos, es decir, cuáles son los elementos base que yo he asumido que van a tener que pasar para que mi empresa vaya. Y cuando los tengo claro, lo primero que hago, pero como un obsesionado, a probarlos, ¿vale? Esa es una de las cosas más importantes y normalmente no lo hacemos, ¿ok? Había un vídeo muy divertido, estoy diciendo muchas gracias, mis datos de contacto, que no sé, os los colgaré en el grupo de Facebook. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Ah, y una petición electoralista. Si alguien leéis el blog, estamos ahora en época de campaña, ¿vale? Son los premios Bitácoras.
El año pasado el blog quedó el segundo en la categoría de negocios. Si a alguien os gusta el blog, por fin, un votito, por caridad. ¿Vale? Y por mí nada más. Ahora si queréis vamos a hablar todos, ¿no? Bueno, gracias. Vale. Preguntas, dudas, tomates. Has comentado que no te voy a fiar de lo que te dijera El cliente. que no hubiese pagado una parte o que fuera de pago. Entonces, ¿sirve de algún estudio de mercado de alguien que no habrá pagado previamente por...? Los famosos focus group o los estudios de mercado. Esto a ti te sonará. ¿Sirve? Hay, La gente no te ha pagado por... mira, hay un axioma que es que los clientes mienten. ¿Vale? Esto, si los que vean House, esto es los clientes mienten. Todos mienten. De hecho, hay un taller que hicimos hace algún tiempo que se llama Conoce a tu vecino y que hizo mi amigo Juan Gasca, y que empezaron, el taller era muy divertido, empezaron, pues se pusieron por parejas y se pusieron a contarse, a hablar entre ellos, a presentarse un poco, y tras un ratito les pidió Juan que diseñaran el reloj ideal para la persona con quien habían estado hablando. Entonces diseñaban en papel, quiero decir, en plan muy cutre, y de hecho lo habitual, ¿sabes qué es? Que, bueno, tal, y te gusta el reloj que ha diseñado tu compañero, genial, me encanta, no sé qué, ¿lo comprarías? Oye, pues si se produjera, yo creo que sí. Y de repente mirabas a ese señor y veías que no llevaba reloj. ¿Vale? Y entonces le preguntabas, ¿pero tú llevas reloj? No. Entonces tú te compras un reloj. Bueno, no. O sea, todos los clientes por defecto mienten. Los estudios de mercado se basan en muchas suposiciones. Es decir, se basan primero en una suposición de que el sector demográfico que has cogido sea el relevante para ti, por ejemplo. Yo creo en los estudios de mercado, pero si están muy, muy bien acotados, ¿vale? Porque la mayoría de los que yo conozco son regulares. ¿Pero por qué la pregunta? Curiosidad. No, bueno, porque a mí por lo menos el proyecto de momento, Ajá. pues, en vez de tirarme a la aventura, pues en principio lo que tengo pensado es hacer un estudio de mercado. ¿Cómo piensas hacer el estudio? Pues aunque suene personalmente, o sea, lo que yo tengo en mente es una cosa que es, o tienes unas condiciones, o si no, no me vale, porque no va a ser mío. Ajá. Es como si yo quiero un taller de coches, ¿Sí? Y si no tienes coche, pues sé que no vas a ser cliente mío. Pero, quiero decir, por ejemplo, ¿lo vas a hacer tú el estudio de mercado? Sí, la idea es hacerla yo. Genial, entonces perfecto. Esto es uno de los errores que produce la mayoría de los emprendedores. Encargan estudios de mercados, temas comerciales a terceros. Como tú, nadie va a entender ese olorcito, porque además esto es una cosa como muy personal, ese olorcito. O sea, si a eso le llamas un estudio de mercado, sin ninguna duda. Sí, y que te vayas tú a hablar con la gente y a escucharlos, y además el problema de los estudios de mercado es que hayas diseñado muy bien las preguntas. Eso es lo que va a ser